Imagina una sala de espera con 5 personas mayores de 60 años. Pues seguramente una de ellas está tomando tramadol para el dolor. Es de uso muy frecuente, parece un analgésico seguro, pero puede bajar tu azúcar sin avisar y aumentar el riesgo de caídas. La buena noticia es que usado de forma correcta alivia el dolor y evita el sufrimiento innecesario. Hoy descubrirás las señales que avisan de una bajada de azúcar cuando tomas tramadol y la combinación peligrosa con ansiolíticos que podría ser letal y que muchos desconocen, y mucho más. Muy bien, te preguntarás, ¿qué es realmente el tramadol y cómo actúa en mi cuerpo? Pues el tramadol es un analgésico de la familia de los opioides, pero que tiene una personalidad única. Imagina que el dolor fuera como una alarma que suena muy fuerte en tu cerebro. Pues el tramadol no solo baja el volumen de esa alarma, sino que también calma los nervios que la transmiten. ¿Y cuándo se usa? Pues se usa para dolores moderados e intensos cuando los medicamentos más suaves, como el paracetamol, ya no son suficientes. Por ejemplo, tras una operación de artrosis que limita todo el día, o en algunos dolores nerviosos. Pero aquí viene algo que es fascinante. No todas las personas reaccionan igual al tramador. Me preguntarás, bueno, ¿y por qué pasa esto? Pues porque dependemos de una enzima del hígado para activarlo. Es una enzima que tiene un nombre muy raro y te lo dejo apuntado por aquí. ¿Y qué significa esto de la enzima? Pues es como tener diferentes llaves, enzimas, para la misma cerradura. Algunas personas son metabolizadores lentos y apenas les hace efecto, mientras que otros son ultra rápidos y pueden sentir efectos intensos con dosis normales. Y esto depende de la enzima que he comentado. ¿Es más fuerte que la morfina? Para que te hagas una idea, 100 miligramos de tramadol equivalen aproximadamente a 10 miligramos de morfina, más o menos. Pero su ventaja está en que el tramadol actúa sobre la serotonina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que tenemos en el cerebro y controlan el estado de ánimo. Y esto puede ser bueno, pero también puede traer sorpresas que más adelante comentaré. Te preguntarás, bueno, ¿y cómo se toma exactamente y cuánto tiempo tarda en actuar? ¿Cuánto tiempo tarda el tramadol en hacer efecto y cuánto tiempo dura este efecto? Esto es importante que lo sepas. El tramadol viene en diferentes presentaciones y no todas funcionan igual. ¿A qué me refiero? Pues aquí hay cápsulas normales que son como un interruptor de luz. Se encienden rápido y en unos 30-60 minutos te dan alivio durante 4 o 6 horas. Por eso se toman 3 o 4 veces al día. Después tenemos otra presentación que es de liberación prolongada del tramadol, que son completamente distintas. Esta te las puedes imaginar como si fueran una vela que se va consumiendo despacio. No dan un fogonazo inmediato, pero mantienen el alivio durante 12 horas, incluso hasta 24 horas. Y aquí viene algo importante. Nunca jamás partas, mastiques o tritures estas de liberación prolongada, porque si lo haces es como romper la vela por la mitad. Toda la dosis se libera de golpe y esto puede ser peligroso. Llega muchísimo más rápido a la sangre una dosis más alta. Pero bueno, ¿cuál es la dosis máxima? Pues en adultos no se deberían superar los 400 miligramos al día como mucho, como máximo. Pero cuidado, cuidado. Si tienes más de 75 años, esta cifra puede bajar hasta 300 miligramos. ¿Por qué? Pues porque la edad, el hígado, los riñones trabajan más despacio como si fuera un filtro que se va obstruyendo poco a poco. Y hay que ser más prudente, se puede acumular antes. Y una pregunta que se hace mucho. Doctor, pues ¿qué pasa si me olvido de una dosis del tramadol? Pues la respuesta es sencilla. Si ya estás cerca de la siguiente toma, pues espera y nunca te tomes 2 de golpe para compensar, porque eso lo que hace es multiplicar los riesgos si antes de darte más beneficio, que después los comento. Ahora bien, como todo medicamento potente, el tramadol tiene 2 caras. ¿Qué efectos secundarios puedes esperar del tramadol y cuáles son las señales de alarma? Seguramente has sentido curiosidad por el tema este. El tramadol puede aliviar el dolor, puede devolverte calidad de vida, pero también puede traer efectos que a veces sorprenden. ¿A qué me refiero? Pues los más comunes son digestivos, náuseas, vómitos, estreñimiento. Es como si el intestino se pusiera en cámara lenta con un tráfico que se atasca en una punta.
y tienes este estreñimiento, estas dificultades para defecar. Son frecuentes la somnolencia, el mareo y la sensación de estar desconectado, como si la cabeza estuviera envuelta en una especie de niebla ligera. ¿Y qué pasa si eres mayor de 65 años? Pues aquí el riesgo se empieza a multiplicar conforme avanza la edad. Un pequeño mareo al levantarte de la cama puede ser la diferencia entre un día normal o una fractura de cadera que te la complique totalmente. No es alarmismo, sino que es la realidad, que las causas son la principal causa de ingresos hospitalarios en pacientes mayores que toman opioides, y 1 de cada 3 ingresos hospitalarios por tramadol en mayores se debe a caídas, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Y por eso insisto tanto en que extremar la precaución al levantarse de la cama o al caminar de noche, si tomas este tipo de medicamentos, es muy importante. Me preguntarás, ¿es solo eso? ¿Hay más? Pues sí, hay más. Hay efectos que son menos frecuentes, pero que son más serios. Por ejemplo, el tramadol podría provocar convulsiones, sobre todo si lo combinas con algunos medicamentos, que también hay que tenerlo en cuenta por si acaso. Y también puede causar problemas respiratorios, sobre todo en dosis ya altas. Y también una cosa que muchos no saben es que podría alterar tus niveles de azúcar y de sodio en la sangre. ¿Y cuáles son estos efectos silenciosos que has de conocer? Pues, por ejemplo, si notas sudor frío, temblores o confusión sin motivo aparente, pues puede ser que el tramador te haya bajado el azúcar en la sangre, como cuando llevas horas sin comer y te sientes débil, pero sin haber estado en ayunas. Y si sientes náuseas intensas acompañadas de desorientación o dolor de cabeza, podría ser que el medicamento esté alterando el equilibrio de sales en tu cuerpo, sobre todo lo que he comentado del sodio. Imagínatelo como si fuera un desajuste en los electrolitos naturales que hay en tu organismo. Ambos efectos son más frecuentes al inicio del tratamiento y en personas mayores. En general son poco frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta. Si notas cualquiera de estas señales, pues no esperes, consultas a tu médico de inmediato y se lo explicas. Y si tienes ya diabetes de entrada, pues el consejo práctico de sentido común es que vigiles la glucemia un poco más de cerca al empezar el tratamiento o si cambias la dosis del tramadol. Es una precaución sencilla y así evitas sustos, te ahorras sustos. Y no sé si te ha pasado, pero algunas personas también dicen que tienen euforia o bienestar como artificial al tomar el tramadol. A algunos les hace un efecto de este tipo. Pues esto también es una señal de alerta, porque es el mismo mecanismo que puede llevar a la dependencia. Y hablando de dependencia, vamos a resolver la mayor preocupación que muchos tenéis. ¿El tramadol puede causar adicción? ¿Cómo puedo saber si ya soy dependiente? Son preguntas que probablemente te hayas hecho, que me han hecho más de una vez, y es normal que esto te preocupe. Y la respuesta es que sí que puede. Pero hay que distinguir entre dependencia, adicción y también el concepto de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Pues la tolerancia aparece cuando el cuerpo se acostumbra al medicamento, al tramador en este caso. Es como el volumen de la televisión. Al principio lo escuchas bien al nivel 10, pero meses después necesitas subir el volumen al 15 para oír lo mismo. Algo parecido. Tu cuerpo pide más dosis para lograr el mismo alivio. Esto es la tolerancia al medicamento. ¿Qué es la dependencia? Pues la dependencia física significa que si lo dejas de golpe aparecen síntomas de abstinencia y te pones mal. Pero aquí viene algo que muchos no saben, que el tramadol puede causar síntomas atípicos por su efecto sobre la serotonina. O sea, no solo la típica sensación de gripe, sino también ansiedad intensa, ataques de pánico, hormigueos e incluso alucinaciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la adicción? Pues la adicción es algo diferente. Es cuando buscas el fármaco, en este caso el tramadol, no solo por el dolor, sino porque buscas esta sensación de bienestar artificial. Y ya que estamos hablando de pérdida de control, ¿cómo podemos dejar el tramadol de forma segura? Pues nunca lo puedes dejar de golpe. La retirada debe ser gradual, como bajar la escalera peldaño a peldaño. Saltar desde arriba muchos escalones pues puede ser peligroso, te la puedes pegar. Pues normalmente lo que se hace es reducir un 10 a 25% cada 1 o 2 semanas, pero siempre bajo supervisión médica por si acaso. Y recuerda, si llevas más de unas pocas semanas tomándola a diario, no intentes dejarlo sin consultar. La reducción puede tardar días
o semanas según tu caso particular. Pero cuidado, uno de los mayores peligros del tramadol no está en él mismo, sino en lo que le acompaña. ¿Qué medicamentos nunca debes mezclar con tramadol? Pues vamos a hablar de interacciones con otros medicamentos y esta es una información importante porque puede salvarte la vida en realidad. El tramadol no actúa solo en tu cuerpo y hay combinaciones que pueden ser letales. ¿Y cuál es la mezcla más peligrosa? Pues la mezcla más peligrosa es el tramadol con ansiolíticos y pastillas para dormir. Por ejemplo, estás tomando lorazepam, diazepam, alprazolam para la ansiedad o tomas zolpidem para dormir o similares, pues estas combinaciones con el tramadol llevan una advertencia de caja negra por parte de las autoridades sanitarias. ¿Y esto por qué? Porque juntos, mezclados, pueden causar una sensación de sedación profunda, una sedación profunda real, que puede hacer que dejes de respirar sin darte cuenta. Es como si te pusieran un doble cerrojo a la puerta de tu conciencia. Y esto puede acabar muy mal. Después la combinación del tramadol con antidepresivos. Aquí hay un riesgo de exceso de serotonina si tomas, por ejemplo, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, amitriptilina combinadas con el tramadol. ¿Y por qué? Porque tanto estos medicamentos que he dicho como el tramadol aumentan la serotonina en el cerebro. Imagínatelo como si fuera llenar demasiado un globo que al final puede explotar. Pues algo parecido. ¿Cuáles son los síntomas? Desde temblores hasta sudoración, hasta fiebre alta y hasta incluso convulsiones. La combinación con otros medicamentos del dolor también es peligrosa. ¿Tomas pregabalina o gabapentina porque tienes un dolor de tipo nervioso? Pues si las combinas con tramadol también puede multiplicar la somnolencia y el riesgo de problemas respiratorios. Por eso hay que ir con cuidado con estas combinaciones y hay que supervisarlas muchos. Y muchos no lo saben porque piensan que solo es para el dolor, pero no. ¿Y qué pasa con los medicamentos para la tensión, para la presión arterial? Aquí no es una prohibición, pero simplemente habría que tener una precaución extra, porque el tramadol puede potenciar las bajadas de tensión arterial, de presión, sobre todo al levantarte. Y si ya tomas pastillas para la presión arterial, pues es como tener dos grifos abiertos, que el agua baja más rápido de lo esperado. Entonces bajará más rápido la presión. El alcohol. Pues el alcohol nunca es buena idea, eso está claro. Pero seguramente ya te lo imaginas, que si combinas tramadol con alcohol es como conducir un coche con niebla en el parabrisas. Multiplica la somnolencia y el riesgo de accidentes. Incluso una cerveza puede ser demasiado si la combinas con tramadol. O sea que cuidado. Y me preguntarás, ¿y qué pasa con el paracetamol? ¿Es que tampoco puede tomar el paracetamol? Pues sí, esta mezcla sí se usa con frecuencia y es segura si se hace bajo supervisión médica. De hecho, hay pastillas que se comercializan que ya combinan el paracetamol con el tramadol. Pero cuidado, si tomas una de estas combinaciones, no añadas más paracetamol por tu cuenta, porque ya he visto gente que lo hace y pueden dañar el hígado sin saberlo, porque están tomando un exceso de paracetamol y no se han dado cuenta. Y lo he visto más de una vez, que no se han dado cuenta que estaban ya tomando el paracetamol con el tramadol. Pero también hay personas que necesitan un cuidado especial. ¿Quiénes deben tener especial cuidado con el tramadol? Pues ya sabemos que no todas las personas somos iguales ante los medicamentos, que reaccionamos de formas diferentes, y con el tramadol estas diferencias pueden ser importantes. Por ejemplo, si tienes más de 65 años y más si eres mayor, más de 75, pues tu cuerpo no procesa los medicamentos como antes. Es como si el filtro del coche se fuera austriando y el tramadol se acumula más fácilmente. Por eso la dosis máxima la bajan de 400 a 300 miligramos al día a los 75 años, pero incluso a los 65, porque se multiplica el riesgo de caídas por la bajada de tensión, la somnolencia y el problema de caídas y fractura de cadera. ¿Qué pasa durante el embarazo? Pues solo se da si es absolutamente imprescindible y bajo estricta supervisión médica. Y conforme se va acercando el parto, el problema es que podría causar problemas respiratorios en el recién nacido. O sea que habrá que ir con cuidado, bajo control estricto. ¿Qué pasa durante la lactancia, el amamantamiento? Pues aquí la situación es más matizada. Algunas agencias reguladoras mantienen una postura muy cauta por el riesgo teórico y dicen que no hay que tomarlo, pero la evidencia científica actual es más tranquilizadora. ¿Es seguro?
Pues hay fuentes expertas de referencia, por ejemplo, el lactancia.org, que lo consideran compatible con la lactancia y de bajo riesgo. ¿Y esto por qué? Pues la razón es que la cantidad de fármaco que pasa a la leche de la madre es insignificante y no se han encontrado efectos adversos en bebés de madres que están tomando el tramadol a dosis correctas y bajo control. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación en la lactancia? Pues siempre tomar el tramadol bajo supervisión médica y el consejo usar la dosis más pequeña eficaz, la mínima, y durante el menor tiempo posible y vigilar al bebé para detectar si hay un signo inusual de que empieza a estar más sonoliento o que tiene dificultad para alimentarse. Para el dolor posparto, aquí se prefieren alternativas como el ibuprofeno, que tienen un perfil de seguridad mejor, mucho mejor, excelente durante la lactancia. ¿Qué pasa con los niños y adolescentes? Pues está prohibido en algunos casos. No se recomienda dar a menores de 12 años y entre 12 y 18 años hay que ir con cuidado en operaciones de amígdalas o de adenoides, lo que llaman vegetaciones, porque hay un riesgo respiratorio mayor. ¿Y qué pasa si hay otras enfermedades? Por ejemplo, la epilepsia, pues el tramadol podría provocar convulsiones. ¿Y si tienes problemas de hígado o de riñón? Pues el tramadol se puede eliminar más lentamente y acumularse. ¿Y qué pasa si tienes depresión? Pues has de ir con cuidado con las interacciones con los antidepresivos porque ya hemos dicho que son peligrosas. ¿Y algo más? Sí, además de todo lo que he comentado, ¿te acuerdas que he explicado al principio que había metabolizadores lentos y metabolizadores rápidos, ultra rápidos? Pues ser un metabolizador ultra rápido a través de la enzima del nombre raro, del hígado, aumenta el riesgo en todos los casos especiales que he dicho. ¿Y cuál es el motivo? Pues es sencillo. Sorpresa, el tramador en sí mismo tiene un efecto analgésico relativamente débil. Su poder opioide proviene principalmente de su metabolito principal, que es el O-desmetiltramadol, el M1. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Pues que los metabolizadores ultra rápidos convierten el tramadol en este potente metabolito M1 de forma mucho más rápida y en mayor cantidad de lo normal por este enzima que tienen. Y esto es como si en lugar de tomar la dosis prescrita estuvieras recibiendo una sobredosis de la parte que es más peligrosa del fármaco, de la que tiene el poder opioide. O sea que recuerda que cada caso necesita un ajuste fino, es como afinar una guitarra, que si hay demasiada tensión y se rompe la cuerda, en cambio si hay poca tensión, pues suena mal. Pues, ¿y qué pasa si sale algo mal? Pues hay que saber reconocer las señales de alarma. ¿Y cómo saber si alguien está sufriendo una sobredosis de tramadol? Pues esto es una información que puede salvar vidas, así que presta atención, es importante. Una sobredosis de tramadol es como si el cuerpo fuera apagándose poco a poco. ¿En qué consiste esto? Pues los primeros signos pueden ser o suelen ser de confusión intensa, de mareo extremo y de una somnolencia profunda, como si la persona se estuviera desconectando del mundo. Da esa sensación. Las señales que no debes ignorar, ¿cuáles son? Pues son el fijarte en la respiración, que se vuelve muy lenta, superficial, como si costara trabajo, o que las pupilas se ponen diminutas, como las cabezas de alfiler. Esto es típico, es posible que lo hayas leído alguna vez o te lo hayan explicado. Después que la piel se vuelva fría y húmeda. También pueden aparecer vómitos persistentes. Y en algunos casos pueden aparecer convulsiones o una pérdida total de conciencia, que se quede inconsciente. Es como si el cerebro estuviera absolutamente saturado por el fármaco, por el tramadol, y saltaran los plomos de repente. Pues esto lo podríamos comparar con esto. Y me preguntarás, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hacer? Pues no esperes ni un segundo, es sentido común. Ante la sospecha de una sobredosis es que hay que llamar al 112, al 061 o al teléfono de emergencias que haya en tu zona. Aquí el tiempo es crucial porque el organismo puede detenerse en cuestión de minutos, es decir, que hay que actuar rápido. ¿Y sabías que existe un antídoto si hay una dosis de tramadol? ¿Cómo se llama? Pues es la naloxona, que puede revertir los efectos de la sobredosis de opioides en general. La administración en realidad es hospitalaria, pero saber que existe también te puede dar un poco de tranquilidad de saber de que hay un tratamiento rápido de emergencias disponible. ¿Y qué señales de alerta has de tener en cuenta antes de llegar a la sobredosis? Pues no esperes a que sea una emergencia.
Si notas mareos que no desaparecen, dificultad al orinar, reacciones alérgicas con hinchazón o dificultad para respirar, pues consulta inmediatamente. Y además, te doy un consejo práctico. Si cuidas a un familiar mayor que está tomando tramadol, pues estate atento, presta atención a los cambios bruscos de su nivel de conciencia, que empiece a estar más somnoliento, medio atontado, en la respiración si va cambiando y también en su equilibrio. Su cuerpo puede estar dándote señales y lo que hay que hacer es saber escucharlas. Me preguntarás, bueno, pero si el tramadol no te funciona o te da demasiados problemas, hay opciones, alternativas. ¿Qué opciones tienes si el tramadol no te funciona o te da demasiados efectos secundarios? Porque puede pasar. Pues el tramadol no es la única llave que hay para abrir la cerradura del dolor. Hay muchas otras y elegir la adecuada depende del tipo de dolor y de tu situación particular. Para dolores más leves, pues muchas veces basta con el paracetamol o con los antiinflamatorios que se suelen usar como el ibuprofeno o el naproxeno. Son como las herramientas más pequeñas, que son menos potentes, pero con menos riesgo si se usan correctamente. Si se usan correctamente, porque ya sabemos que también pueden dar problemas, pero no tantos. ¿Qué pasa si tienes dolores muy intensos? Pues en casos de dolor crónico severo, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, se pueden necesitar opioides más fuertes, como por ejemplo la morfina o el fentanilo. Pero recuerda que 100 miligramos de tramadol equivalen más o menos a unos miligramos de morfina oral. El tramadol está a medio camino. ¿Y qué pasa si no quieres depender solo de pastillas? Pues aquí entran las terapias que no implican medicamentos, que a veces se combinan con ellos también, o al menos de forma provisional. Por ejemplo, el ejercicio adaptado y la fisioterapia ayudan a mantener los músculos como corsés naturales que van protegiendo las articulaciones. Por ejemplo, también las técnicas de calor o frío local que alivian los brotes puntuales de dolor. En algunos casos también es importante, por supuesto, el apoyo psicológico, las técnicas de relajación, que son fundamentales porque el dolor también se amplifica cuando el cerebro está en alerta constante, sobre todo cuanta más ansiedad tengas. Un ejemplo práctico, por ejemplo, en artrosis de rodilla, el combinar un analgésico suave con ejercicios de fortalecimiento de la musculatura, pues puede reducir la necesidad de tramadol o que incluso te lo puedas quitar. Es como usar un bastón, no te quita el dolor de golpe, pero va haciendo el camino mucho más llevadero. Y ahora vamos a resolver rápido las dudas que me han hecho con más frecuencia sobre el tramadol y que he visto en comentarios y en foros. ¿El tramadol daña los órganos aunque lo use poco tiempo? Pues no, no pasa eso. Los problemas serios suelen aparecer con dosis altas o con tratamientos prolongados, largos. El uso corto y bien supervisado tiene un riesgo muy bajo de que dé problemas. ¿Qué hago si me causa mareos o náuseas? Pues si el tramadol te causa mareos o náuseas hay que comentarlo con el médico y a veces basta con ajustar la dosis o cambiar la presentación. Pero cuidado, en personas mayores ya he dicho que estos mareos pueden acabar en una caída y uno de cada 3 ingresos hospitalarios por tramadol en personas mayores se debe a caídas, o sea que cuidado con esto. ¿Sirve el tramadol también para la depresión o ansiedad? Pues no, no sirve, aunque toca la serotonina en nuestra cabecita, no es un antidepresivo ni está indicado para problemas emocionales. ¿Puedo tomarlo solo cuando lo necesito? Pues dependerá de la presentación. Las cápsulas normales sí que se pueden usar de forma puntual. En cambio, las cápsulas de liberación prolongada son como un reloj que funciona a intervalos fijos y no a demanda. O sea que no. Tengo diabetes. ¿Algo especial que debas saber sobre el tramadol? Pues sí, lo he comentado, que el tramadol puede en algunos casos bajar el azúcar en la sangre y si tienes diabetes, pues el vigilar tu glucemia más de cerca, sobre todo al empezar el tratamiento o al cambiar de la dosis, pues es razonable, es recomendable. ¿Tramadol o morfina? ¿Cuál es más fuerte? Pues la morfina es la más potente, pero cuidado, más fuerte no significa mejor. Cada medicamento tiene su sitio y en algunos dolores el tramadol es suficiente y es lo que está indicado. Es decir, como siempre digo, hay que personalizar, individualizar. ¿Cuánto tarda en salir del cuerpo el tramadol? Pues tarda entre 1 o 2 días y ya no quedan
en la sangre. Pero si lo has usado meses, los síntomas de abstinencia pueden durar más tiempo, aunque ya no haya fármaco circulando. ¿Es cierto que el tramadol está prohibido en algunos países? A ver, en España no está prohibido. Se dispensa con receta médica, pero no se clasifica como estupefaciente controlado, como sí ocurre en Reino Unido o en Estados Unidos. O sea que varía con los países cómo se califica. ¿Y qué pasa si tomo anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, el acenocumarol, estos que se llaman Adocumar, Coumadin o el Sintrón? Pues aquí es importante tener en cuenta que el tramadol puede potenciar el efecto de estos, es decir, que podría haber un mayor riesgo de hemorragias. Es decir, que si tomas anticoagulantes, tu INR puede subir y necesitarás controles más frecuentes seguramente. Entonces, ¿qué debemos recordar sobre el tramadol? Lo que debemos recordar es que el tramadol no es ni un villano absoluto, ni tampoco es una pastilla mágica. Bien usado devuelve calidad de vida. Mal usado o demasiado tiempo se puede convertir en un problema. Es decir, quédate con 3 ideas sencillas. En primer lugar, la menor dosis eficaz y el menor tiempo posible. En segundo lugar, nunca lo combines sin avisar a tu médico. En tercer lugar, si necesitas dejarlo, hazlo poco a poco y con supervisión médica. Podemos comparar al tramadol como si fuera una herramienta muy afilada. En manos expertas es corta justo lo que necesitas, pero usada sin cuidado, pues te puede cortar a ti. Pues lo mismo. Y la regla de oro: informa siempre a tu médico o al farmacéutico de todo lo que tomas, incluso de productos naturales o productos de herbolario. Esta simple precaución evita interacciones peligrosas con el paracetamol u otros fármacos. Y recuerda que lo que explico no es para asustarte, sino para darte claridad y darte seguridad. Por supuesto, si te ha ayudado el vídeo, compártelo con familiares o amigos que usen el tramadol y deja tu experiencia en los comentarios, porque puede servir a otros y también me da ideas para otros vídeos y respondo a las primeras 24 horas. Y no olvides que también el canal tiene más vídeos sobre medicamentos frecuentes y sus efectos, sobre todo en general y en mayores de 60 años. Te dejo aquí para que hagas un clic en la pantalla. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.